Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Lo primero, el saludo de nuestro presidente que nos llega desde Brasil. No nos llegan los ecos un poco por ahí. No le vemos. Le tenemos por allí por 6 meses, unas vacaciones largas. Pero él siempre está acordándose de aquí, se ve que nos echa de menos. Nos parece muy bien que nos añore, sobre todo que añore al Centro Asturiano, que no se olvide de él. Bueno, el Centro Asturiano es siempre lo decimos, cuando los que son todos ya de la casa, pues no lo decimos, pero como veo, juventud, sí lo voy a decir. El Centro Asturiano es el decano de todas las casas regionales, no solo de Asturias, sino de España, a través del mundo, porque está extendido por el mundo y es el más antiguo de todos. Naturalmente, tiene muchos años, pero no es una casa vieja. De eso, pues, tratando de encargarnos lo que estamos en la Junta Directiva, pero para hacerlo realidad, sí nos gustaría que la juventud hiciese más asturianía, aunque hayan nacido fuera de Asturias, porque ahora los vascos nos lo han copiado, pero el dicho dice que es nuestro. Los asturianos nacemos donde nos parece. Y se nazca donde se nazca, hay que mirar un poco a lo lejos nuestros ancestros y honrarlos. Naturalmente hay que querer el lugar donde se nace, hay que quererlo, por supuesto. De bien nacido es ser agradecido. Pero la cultura y la tradición de un pueblo, como en este caso Asturias, se tiene que encargar la juventud de transmitirlo al futuro. Nosotros intentamos transmitirlo a los jóvenes si se dejan, pero bien poco. Te diríamos, por favor, que si te los animases, que vinieses, que este sitio lo ocupases cualquiera de vosotras o... Bueno, pues todos chicos, no hay un chico también joven. Cualquiera de los jóvenes que estás ahí. Y eso es el futuro. Y hay que dar el paso, hay que sumarse. En Asturias no hacen asturianía. En Asturias viven la asturianía, la viven. Una cosa que les viene dada día a día. La asturianía se hace fuera. Y aquí necesitamos gente comprometida con esa cultura, con esa tierra que es Asturias, y que prolonguemos al futuro todos esos conocimientos, esos valores, que es muy importante. Y bueno, no voy a dar una lección de asturianía, ni mucho menos, porque hay otras cosas hoy aquí que son importantes y vamos a ellas. Entonces, hoy tenemos aquí pues, el caso del Ecomuseo Minero del Valle de Samuño, que está situado en la cuenca minera, concretamente en Lancreo, Ciaño. Es un complejo museístico formado por dos elementos, el tren minero y la estación el Cadarbiu. No sé si lo digo correcto, es un acento un poco Cadarbiu. Bien, el tren minero recorre la antigua trinchera del ferrocarril del Valle de Samuño, entrando en viejas galerías mineras, y el pozo de San Luis de la Nueva, y la estación de Cadarbiu como centro de recepción de visitantes del Museo Minero y punto de partida del recorrido en tren que finaliza en el Pozo San Luis. Este ecomuseo fue inaugurado en junio de 2013. El Pozo San Luis fue profundizado entre 1928 y 1930 y estuvo en funcionamiento hasta 1969. Desde ese año realizó funciones auxiliares para el cercano Pozo de Samuño. Su cierre definitivo tuvo lugar en 2002. El Pozo San Luis fue su singularidad y grado de conservación, además de por constituir uno de los más destacados ejemplos de la industrialización de los valles centrales de las cuencas mineras, declarado de interés cultural en 2013, año en que este Centro Asturiano de Madrid le concedió al Museo Minero del Valle de Samuño el Eurogallo por defensa de la naturaleza, que le fue entregado luego en agosto de 2014 en el Salón de Actos de la Feria de Muestras de Gijón. Y digo, como decían los presentadores de aquel famoso programa, los jóvenes no lo habéis llegado a ver, que se llamaba 1, 2, 3, y los presentadores leían cuando
estaban intrigando a los concursantes, le dieron unas parrafadas, y llegaban a un punto que cuando ya parecía que iban a desvelar el secreto, decían, y hasta aquí puedo leer. Y yo también lo digo, hasta aquí puedo leer, porque para hablar de todo lo demás, me rodean personas que están mucho más informadas que yo, y entonces les cedo la palabra, bueno, sin olvidarme que Miguel Ángel Lombardía Canga dice, lamentando no poder estar en el acto de presentación del Ecomuseo Viñedo de Valle de Samuño, que es referente de labor en alza necesaria para Langreo, Asturias y España. Un fuerte abrazo. Miguel Ángel Lombardía Canga. Bien, pues entonces, guardando el orden que me han marcado, porque aquí lo que mandan son ellos, yo aquí no pinto nada, simplemente hablo un poco, pero... Va a hablar en primer lugar un hombre conocidísimo, hasta en Málaga, conocido hasta en Málaga, don Florentino Martínez Roces. Tienes aquí el micrófono, por favor. No sé si está abierto. Vale. Sí. ¿Ya? Sí. Buenas noches. Bueno, hoy me encuentro en mi casa porque Andrés se le olvidó decir se le olvidó decir que yo soy socio del Centro Asturiano de Madrid y además soy directivo de honor del Centro Asturiano de Madrid y viví ya desde hace 40 años muchos actos y muchas actividades, entre ellas la consecución de la finca que se compró hace 40 años, en 1980 exactamente. Y me cabe el honor de presentar aquí una candidatura que vamos a presentar para los premios Princesa de Asturias que convoca la Fundación Princesa de Asturias al pueblo ejemplar. Y vamos a presentar al Valle de Samuño, que tiene como eje principal precisamente el ecomuseo del que hablaba Andrés y que luego nuestro querido compañero Jorge Ballina nos explicará con muchísimo más detalle. Debo dejar constancia de mi más sincero agradecimiento, tanto a nivel personal como de las asociaciones que presido, Langreanos en el Mundo y el Centro Asturiano de Málaga, tanto al Centro Asturiano de Madrid como a la dirección del Ecomuseo Minero de Samuño, por brindarme esta oportunidad de presentar la candidatura del Valle de Samuño a Pueblo Ejemplar de Asturias. Mi intervención versará sobre una breve presentación de la Asociación Langreanos en el Mundo, lazos de unión del Centro Asturiano de Madrid con Langreo y la presentación de la candidatura a Pueblo Ejemplar. El origen de la asociación. El 24 de julio de 2006, organizado por el Centro Asturiano de Málaga, la Sociedad Cultural La Montera, la Sociedad de Festejos de Santiago y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Langreo, se hizo en Langreo un homenaje a la emigración langreana en la figura de los 17 langreanos que presidieron otros tantos centros asturianos repartidos por todo el mundo, con asistencia de la presidenta de la Junta del Principado de Asturias y el presidente del Consejo de Comunidades Asturianas. Los centros asturianos presididos por langreanos han sido la Casa de Asturias de Bilbao, la Casa de Asturias de Valencia, el Centro Asturiano de La Coruña, el Centro Asturiano de Cantabria, el Centro Asturiano de Málaga, Centro Asturiano de Menorca, Centro Asturiano de Sevilla, Centro Asturiano de Torrevieja. En el resto de Europa, el Centro Asturiano de Bruselas, el Centro Español de Montreux en Suiza y el Centro Español de Moudon en Suiza. Y en la Argentina, el Centro Asturiano de Buenos Aires, el Centro Asturiano de La Plata, el Centro Asturiano de Chaco Resistencia y el Centro Asturiano de Río Gallegos. En Chile, la Colectividad Asturiana de Chile. El domicilio social es un edificio medieval
de planta circular y 3 alturas, denominado Torre de la Quintana, construida en el siglo XIV y remodelada por el prior Solís en el año 1540 y posteriormente restaurada por el Ayuntamiento de Langreo, que nos la ha cedido para nuestro domicilio social. Asociados que tenemos en el mundo: en América 110, en Asia 3, en Oceanía 1, en África 3, en el resto de Europa 569, total 746. Hay un porcentaje muy alto de hombres en comparación con el de mujeres, pero esto es debido a que normalmente cuando un matrimonio se asocia, o una pareja se asocia, normalmente se suele asociar el marido o el varón. Por lo que esta cifra de 746 asociados podríamos casi duplicarla. En nuestros estatutos, voy a leer el artículo 2 porque dice el porqué de la asociación. Dice: la asociación es de naturaleza privada, con funcionamiento democrático, sin ánimo de lucro y tiene como fines primordiales el fomento y práctica de todo tipo de actividades culturales, recreativas, sociales, vecinales, deportivas y económicas que sirvan de soporte a los lazos de unión, convivencia y desarrollo entre los socios y el municipio de Langreo, Asturias, y otras sociedades socioculturales langreanas. Entre las actividades principales que desarrollamos hay una que denominamos Raíces de la Emigración, que consiste en la plantación de un árbol autóctono del lugar de asentamiento de un langreano en el exterior, en una zona ajardinada de Langreo. Hasta la fecha se han plantado 15 en distintos parques y jardines de Langreo, y por langreanos residentes fuera de Langreo y de Asturias, y de residentes fuera de España y en otras comunidades españolas. Como muestra, mostraremos imágenes del árbol plantado en la zona jardinada del Ecomuseo Minero de Samudio. Árbol que se plantó el 4 de septiembre del 2014 por José Manuel Solís Fernández y familia, natural del Valle y residente en Guecho, Euskadi. Relación entre el Centro Asturiano de Madrid y el Centro Asturiano de Málaga. Ahí está una imagen de una visita que nos hizo el Centro Asturiano de Madrid en 1984, en la que, no sé si podréis distinguirlo desde ahí, está Cosme Sordo y su señora, está Luis y Pili, la secretaria general del Centro Asturiano, que hoy está aquí con nosotros, están los componentes del Cuarteto Asturianía y muchos socios más. Está, me parece que Rutilio Martínez Otero, que era presidente adjunto y que es el padre del actual presidente del Centro Asturiano de Madrid. La agrupación Laboral, que hoy está aquí representada por su director y algún componente de la misma, desde hace muchos años participan en la celebración del Día de Asturias en Málaga con sus interpretaciones. El Cuarteto Asturianía ya ha desaparecido, pero con el que hemos tenido una gran relación: Antonio Pérez Agustí, que vive, Braña, que vive, Paco de Sisón y Nacho, que hace tiempo ya que nos dejó y con los que hemos guardado muchísima relación. El Centro Asturiano de Madrid y su relación con Langreo. Langreanos Manzanas de Oro, Manzana de Oro. Yo creo que es la distinción principal que hace el Centro Asturiano. José León del Estal, que a su vez fue también miembro de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, Eduardo Úrculo, Gil Carlos Rodríguez, Miguel Ángel Lombardía, que nos acaban de leer un saludo de él, María Neira, la directora general de la Mundial de la Salud, Paz Fernández Felgueroso, David Villa y Duro Felguera. Otras distinciones a langreanos. A mí, a Florentino Martínez Roces, directivo de honor en 1984. A Valnalón, entidad asturiana del año en 2004.
En el 2015 al Ecomuseo Minero de Samuño, como bien ha dicho Andrés. En el 2015 también a la Orquesta Langleana de Plectro, urogallo de bronce. La candidatura. En las bases del premio a Pueblo Ejemplar de Asturias dicen lo siguiente: el premio será concedido al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresaliente. Pensamos que el Valle de Samuño reúne más que de sobra todos estos requisitos. La candidatura ha sido elaborada porque la hemos presentado en el año 2017, 2018 y vamos a volver a presentarla ahora en el 2019 por Aladino Fernández García, exalcalde de Langreo, geógrafo y catedrático de la Universidad de Oviedo, por mí mismo, por Florentino Martínez Roces, presidente de Langreanos en el Mundo y del Centro Asturiano de Málaga, por Joaquín Meda Hernández en maquetación, por Inés Praga Terente, asociada catedrática de Zoología inglesa por la Universidad de Burgos y que hoy está aquí también con nosotros y que además es socia del Centro Asturiano de Madrid, por José Manuel Solís Fernández, secretario general y nativo del Valle y que reside en Lecho, Vizcaya, y la traducción al asturiano por Eloy Antuña Zamarro, langreano. El Valle de Samuño, una aventura ejemplar. Tenéis ahí una panorámica del valle, otra panorámica del valle, una panorámica del río Samuño que le da nombre al valle. Ubicación del Valle de Samuño. Con una extensión aproximada de 15 kilómetros cuadrados, pertenece a la parroquia de Ciaño de Langreo. Posee 3 unidades paisajísticas y es paisaje protegido de las cuencas mineras. El fondo del valle fue donde se instalaron las principales empresas mineras: Pozo Samuño de la Compañía Carbones Asturianos y Pozo San Luis de la Real Compañía Asturiana de Minas, y 2 laderas que fueron espacio de la primera minería denominada de montaña. Se pudiera decir que el Valle de Samuño es un pueblo de pueblos o aldeas. El Pozo Samuño, vemos una imagen, fue profundizado en el año 1930 y cerrado en el 2001. Y el Pozo San Luis, profundizado entre 1928 y 1930, cerrado en 1969, aunque continuó unos años como auxiliar del Pozo Samuño, cuando pasó a ejercer funciones auxiliares del mismo. Fue declarado bien de interés cultural en el año 2013 como conjunto del Patrimonio Histórico de España, año en que se inauguró el Ecomuseo. Lo principal de un pueblo es su gente. La gente del Valle de Samuño, la grandeza del Valle de Samuño radica en la gente que lo habita y que lo ha dotado de su carácter ejemplar. Gente regada durante generaciones en la dureza de la minería y conocedora del valor de la disciplina, la solidaridad y el amor a la tierra. Gente valiente, reivindicativa, que luchó hasta el fin para mantener su trabajo y su entorno. Pero cuando el mundo minero se desmanteló, esta gente supo comenzar una página nueva en la historia del valle y supo escribir nuevos renglones de esperanza y oportunidades. Y poblaron las antiguas escombreras de fértiles cultivos, conservaron la memoria y el patrimonio en museos y unieron fuerzas en un tejido asociativo de enorme dinamismo que transformó el valle sin hacerle perder su identidad. Porque no hay gente más ejemplar que aquella que, viendo que su paisaje laboral y humano se derrumba, resiste unida y, lejos de abandonar, explora nuevos caminos para que siempre haya presente y futuro en su tierra.
Reconversión del Valle del Samuño. Veis ahí una imagen del pueblo de Pampiedra, de lo que fue la escombrera de Pampiedra. Se ha reconvertido y hoy es una gran plantación de manzanos explotados por Sira Trabanco. Plantaciones de kiwis y manzanos en Cardiñuezo explotadas por las empresas Goldfruit y Sira Trabanco. Iniciativas turísticas. Una casa rural, hotel y restaurante en Pampiedra. Pueblos afalladizos en el valle. El valle tiene muchos pueblos, pero de estos pueblos hay 8 que han recibido el premio al pueblo afalladizo mejor entorno rural de Langreo. Desde el año 2001, el Ayuntamiento de Langreo promueve el premio Pueblo Afalladizo, con el que se reconoce a los habitantes de la zona rural langreana las actuaciones e iniciativas que ellos mismos ponen en marcha para conservar las tradiciones de sus pueblos y recuperar su patrimonio tanto paisajístico como urbanístico. Además, se valora también la potenciación de actividades empresariales que, con absoluto respeto al entorno, sean capaces de generar actividad económica, fomentando el aprovechamiento del valiosísimo espacio rural de Langreo. Las bases de este premio son muy parecidas a las bases del premio del pueblo ejemplar que convoca la Fundación. Yo creo que casi cada uno de estos pueblos merecería también el reconocimiento como pueblo ejemplar. 8 pueblos afalladizos en el Valle del Samuño: La Casona, La Fresnosa, Cardiñuezo, El Cao, La Tillera, Pampiedra y El Carballo. Y La Casa Vaso, perdón. Asociaciones de vecinos en el valle. La Asociación de Vecinos San Luis de la Nueva, la Asociación de Vecinos del Pando del Carballo, la Asociación de Vecinos Valle Mosquita de Cardiñuezo, la Asociación de Vecinos de Pampiedra. Quiero significar que el Ecomuseo Minero de Samuño es hoy una vivencia por la iniciativa que ha tenido la Asociación de Vecinos San Luis de la Nueva, luego con las escuelas del taller de UNOSA y luego con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Langreo. Asociaciones de festejos, tenemos la Sociedad de Festejos Nuestra Señora del Carballo y la Sociedad de Festejos El Cristo y el Carmen. Es curioso que 2 pueblos distintos se unen en una asociación, 2 pueblos como son El Cao y La Tellera, los 2 pueblos afalladizos, en una asociación de festejos que se llama El Cristo y el Carmen. Actividades vecinales tradicionales, sociales, culturales y deportivas en el Valle de Samuño. Yo creo que la principal es el concurso y promoción de la canción asturiana de Les Mines, que se viene celebrando desde hace 25 años y que tiene como singularidad el que tiene una categoría infantil, tanto para la canción como para la gaita, entregándoles un galardón a todos los participantes, ganen o no ganen. No tienen titulación, no ganan ni el primero ni el último, solamente participan. Eso es fomentar las tradiciones. La fiesta del Carballo, patrona de Langreo, Nuestra Señora del Carballo, fiesta declarada de interés turístico regional del Principado de Asturias, en la que se destaca la concesión del galardón anual al langreano de honor. El mercado tradicional de la Nueva, el mercado tradicional de Pampiedra, el Trail Valle del Samuño que organiza el grupo de montaña, prueba de 23 kilómetros que transcurre en su mayor parte por el paisaje protegido de las cuencas mineras, salida en la Nueva para ascender hasta el Pico Espines, el Pico San Justo y el Pico Les Cruces, para descender posteriormente al Ecomuseo Minero Valle del Samuño, donde estará la meta. 23 kilómetros por la montaña y 1 kilómetro bajo ella a través de una galería de mina del Socavón Emilia, por donde circula el tren minero del Ecomuseo. Fiesta de San Luis de la Nueva, organizada por la Asociación de Vecinos San Luis. Fiesta del Cao y La Tellera, como dije antes, organizada por la Asociación de Festejos
el Cristo y el Carmen. Gracias, muchas gracias por su atención desde la asociación que con orgullo y pasión presido y que lleva en su ADN el poner en valor el patrimonio humano, cultural e industrial de Langreo. Me atrevo a pediros que divulguéis en vuestro entorno esta candidatura. El Valle y su gente lo tienen más que merecido y además Langreo lo necesita. La repercusión mediática nos daría un poco de aire del que tanto carecemos en los momentos tan difíciles en los que nos ha situado la reconversión industrial y por los que atraviesa el municipio. Buenas noches. Bueno, y a mí ahora me hubiera gustado decir, y esto lo dice un socio directivo de nuevo de Junta Asturiana de Madrid, pero ya me lo han pisado, ya no puedo decir nada, que felicidades, Florentino, muy bien. Ahora tiene la palabra don Jorge Ballina Crespo, director de comunicación del Ecomuseo Minero Valle de Samuño, aquí a mi derecha. Muchas gracias, Andrés. ¿Se me oye bien? Buenas tardes, buenas noches a todos. En primer lugar, bueno, agradecer por supuesto a la directiva del Centro Asturiano de Madrid esta oportunidad que nos brindan de poder presentar en Madrid y a todos los asociados y tan queridos asturianos toda la oferta turística cultural que tenemos dentro del Ecomuseo Minero de Samuño y es más, dentro de todo lo que es el concejo de Langreo. Y agradecer también, por supuesto, a Florentino, gran amigo y directivo de este centro asturiano y presidente de Langranos en el Mundo, que realizó las gestiones oportunas y es la persona, como presidente de la asociación y de centros asturianos, pero también una persona muy implicada con todo lo que es la promoción turística, cultural y la difusión de los valores que atesoramos en nuestro territorio y en nuestras gentes, los langreanos y langreanas. Y también nosotros somos una empresa que gestiona el Ecomuseo Minero Valle de Samuño, que es propiedad del Ayuntamiento de Langreo. Somos una unión temporal de empresas. Me acompaña también Luis Valdés, que hablará a continuación. Es una unión temporal de empresas formada por Sadin del Grupo NOSA y Global Consultoría Turística. Y lo primero y muy importante, en el nombre del Ayuntamiento de Langreo, como amiga también, disculpad la ausencia, que no ha podido estar, de la alcaldesa de Langreo, doña Carmen Arbesú, porque se ha incorporado recientemente al cargo y bueno, ya saben, compromisos institucionales tras las elecciones le ha sido imposible asistir a este acto, que estoy seguro que le hubiera encantado. Bien, como me siento como en casa, un centro asturiano, y me siento también como muy contento y muy feliz y de poder contarles un poco lo que es esto del Ecomuseo Minero Valle de Samuño y hablarles también de la oferta turística y cultural que rodea este equipamiento que creemos que es único y así nos lo percibimos por parte de los cada vez más visitantes y turistas que recibimos cada año desde su inauguración. Pues voy a hablarles un poco de este ecomuseo. Y también voy a hablarles de Langreo, no podría ser de otro modo. A mí me ha tocado hablar en muchos sitios de Langreo y participar en muchas conferencias en España y fuera de ella. Yo siempre tengo que vender Asturias y sobre todo tengo que vender mi tierra, que es Langreo, no Asturias en general, como decir, una Asturias de pro. Cuando voy mucho a Buenos Aires me dicen, ahí viene el asturiano, que nos va a hablar de su tierra, y así es porque me enorgullezco, ¿no? Es decir, lo primero es posicionarnos. Estamos en Langreo, en el corazón de la cuenca minera del Valle del Nalón, el centro geográfico de Asturias, el origen de la industrialización española, y debemos de ser orgullosos de ello. Tenemos un Valle de Samuño, que es uno de los principales y primeros valles donde se desarrolló la minería en nuestro país, que atesora los valores culturales hoy convertidos y reconvertidos en un ecomuseo minero con una promoción turística y cultural, pero también tenemos un ingente patrimonio industrial. Tenemos una zona rural espectacular, gran parte de ella es paisaje protegido, espacio natural protegido de las cuencas mineras y en definitiva un patrimonio cultural importante que nutre y da valor como atributos a todo lo que es ese ecomuseo y a todo ese Valle de Samuño que también nos ha presentado Florentino. Y siempre me gusta ilustrar esto con la imagen que también es bien de interés cultural y patrimonio desde hace 23 años, quiero recordar, de la iglesia, el santuario Nuestra Señora del Carballo, que antes citó Florentino. Bien, Langreo, casi todos sois asturianos, lo conocéis, estamos situados en el centro de Asturias,
Antes, en ese mapa que ahí aparece proyectado y que forma parte dentro de los paneles turísticos del ecomuseo, se sombrea en un verde más oscuro todo lo que es el Valle de Samuño, que está ubicado en la zona alta del distrito, hoy en día, de la ciudad de Langreo, que es Ciaño, de la parroquia de Ciaño, y que está vertebrado por el río de Samuño. Muy importante, que antes lo comentábamos, con un langreano que volvió a ver después de muchos años aquí en Jala, en Madrid. En Langreo estamos ubicados en el centro de todo. La comunicación de Langreo es excelente dentro de Asturias y también fuera de Asturias. Estamos muy cerca de los principales recursos turísticos, atractivos culturales, oferta gastronómica, etcétera, del resto de Asturias. Apenas hay 20 minutos a Oviedo, 20 minutos a Gijón, a Avilés media hora, el aeropuerto está a 40 minutos, al oriente, poniendo como oriente, Llanes está a 1 hora, y al occidente, poniendo como occidente, Luarca, o incluso Tapia está a 1:15. A 1:15 de León, a 2 horas y media de Bilbao, y de Madrid a 4 horas y media. Tenemos ganas de que ese AVE funcione y estaremos a mucho menos, ¿no? Bien, ahí estamos situados. Sobre todo, el ecomuseo es un valor principal que comentaré a lo largo de mi presentación. Voy a contaros en qué consiste el ecomuseo, en qué consiste esa experiencia turística de inversión en la cultura minera, pero también en un entorno natural con unos valores muy importantes. Y también contaros un poco las actividades que hacemos, difundirlas aquí en este evento en el Centro Asturiano de Madrid, ¿no? Somos mucho más que un museo. Somos, y luego lo veremos en una diapositiva, algo que va mucho más allá y trasciende el concepto de museo, ¿no? Esa es mi principal discusión con los operadores turísticos, con los medios de comunicación, cuando hacemos presentaciones en Fitur, o en la Feria de Valladolid, o en la Feria de Bilbao, etc. En primer lugar, el ecomuseo es la puerta de entrada al paisaje protegido de las cuencas mineras de Asturias. Como decía Carlos Fernández, que hasta hace poco fue director del paisaje protegido y responsable del medio rural de Langreo, el paisaje protegido de las cuencas mineras es el único espacio natural protegido de España que se entra bajo tierra durante 1 kilómetro, y esa es la experiencia principal del tren minero del ecomuseo, ¿no? Por eso, como digo, somos más que un museo, somos toda una atracción de turismo industrial en la que cualquier tipo de públicos, porque es apto para todo tipo de públicos, desde muy niños, como ven en esa foto, hasta muy mayores, incluso personas con todo tipo de discapacidades, se puede vivir, experimentar y hacer una inversión en ese legado histórico, en esa cultura de la minería, a través del viaje en tren por una galería minera real, esto no es un museo, real, de mediados del siglo XIX. Para llegar, los intrépidos viajeros suben por lo que era la antigua jaula de la mina y salen ahí en el Pozo San Luis, que fue catalogado como bien de interés cultural, es decir, como patrimonio, como conjunto histórico del patrimonio nacional español, que me gusta mucho más la terminología de antes, porque suena mejor, en el año 2013, año en el cual se acometió las obras y se abrió el ecomuseo al público, que cumplimos 5 años el año pasado. Estamos ubicados en el Valle de Samuño. Esa imagen que tienen, que es de poco más arriba de Pampiedra, me gusta siempre subir a los medios de comunicación y que tengan, incluso a la gente, incluso de Langreo, que no lo conoce, porque están muy metidos en la Zoguera, en Sama, etc. Porque tienes una perspectiva perfecta de lo que es un ecomuseo. Estamos viendo abajo, en el fondo del valle, el Pozo San Luis, y les estás explicando que bajo tierra acaban de discurrir durante 3 kilómetros en un tren. Todo eso es paisaje protegido de las cuencas mineras, que forma parte de la Red Natura 2000, que para quienes no lo sepan, es la red de espacios naturales europeos. Un valle, que antes citó Florentino, que reúne un patrimonio industrial y unos atractivos únicos para practicar un turismo rural y cultural sostenible a pocos minutos de cualquier ciudad del Principado, de sus principales recursos turísticos. Recuerdo como anécdota, cuando salimos en el programa de televisión, que todos supongo que habréis visto alguna vez, España en directo es el que ponen en la 1 antes del telediario, y viene una periodista con la cámara de televisión española, ¿dónde podemos grabar una imagen? ¿Qué tal? Y le subí aquí, y el cámara de televisión no había forma de sacarlo de esta imagen. Quedó maravillado de aquello, pero esto es Langreo. Yo tenía la imagen de cuencas mineras, no había forma, si iban a comer, la periodista tiraba de él, vamos, y quedó ahí enganchado. Bien, ¿qué somos el Ecomuseo Minero Valle de Samuño? Pues nuestra misión, lo que somos un centro museístico creado y sobre todo sustentado en esa iniciativa de la comunidad anfitriona del Valle de Samuño, de esas asociaciones vecinales, de esos actores
del territorio, que son los que se implicaron y lucharon, como antes introdujo Florentino, por rescatar, conservar y divulgar el patrimonio y la memoria viva de la actividad minera que durante siglos forjó nuestra identidad cultural, la del Langreo, la de Asturias e, insisto, donde se alumbró la industrialización de este país. Esa iniciativa consiguió que, una vez que fue declarado bien de interés cultural, se iniciaron los trámites, la inversión con fondos mineros, y el Ayuntamiento de Langreo y otras instituciones crearon lo que hoy es el Ecomuseo. ¿Y qué queremos ser? ¿Qué queremos ser en el Ecomuseo? Queremos ser el espacio interpretativo, educativo y experiencial de nuestro patrimonio minero de Langreo, pero también la referencia del turismo industrial en el marco de un espacio natural protegido. Eso es así que como queremos que nos vean. Por cierto, que para quienes no les conozcan, se me olvidó presentarles a Samu, nuestro topo minero, mascota del Ecomuseo, y a su pareja, Samina, la topa minera que aparece en esa imagen. Muñecos que en la Feria Internacional de Muestras de Asturias causan sensación porque son animados por unos actores y recorren los diferentes espacios y los tenemos también expuestos en el Ecomuseo. Nuestros compromisos. Aquí nos comprometemos como gestores del Ecomuseo Minero de Samuño y siempre muy implicados con la comunidad anfitriona. Pues como decíamos, en preservar y divulgar ese inmenso patrimonio, nuestros valores, nuestra cultura, pero también el patrimonio natural de los valles mineros, mantener y mejorar nuestras valiosas colecciones de elementos museográficos vinculados a la historia de la minería del carbón, luego eran imágenes. Estamos muy implicados en capacitar a nuestro personal para que el servicio de visitas guiadas y la oferta de actividades que se realizan en el Ecomuseo cumpla y eleve las expectativas de todos aquellos que nos visitan. Somos muy felices y muy orgullosos de leer cada día, me llegan a mi correo electrónico, opiniones en Google, en TripAdvisor, en mi nube y en otra serie de portales de internet, y todo el mundo marcha encantado de visitar el Ecomuseo en pareja, en familia, solo, etc. Piensan españoles, asturianos, catalanes, italianos, alemanes o americanos. También estamos comprometidos con incentivar el desarrollo de actividades y eventos que promuevan esos valores de identidad y cultura minera, los valores que definen nuestro destino, y colaborar con el desarrollo sostenible de nuestra comunidad anfitriona, ¿no? Colaboramos mucho con todos los actores sociales, asociaciones de vecinos, las instituciones públicas, grupos culturales, empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Queremos ser un ejemplo de lo que hoy en día debe ser un turismo industrial sostenible e inclusivo. Bien, ya les voy a explicar con imágenes qué es el Ecomuseo, para que adquieran aquellos que no lo conocen y sobre todo animarles a visitarlo y que lo cuenten en nuestras, yo no diría instalaciones, nuestro valle. Esa imagen aérea explica mejor lo que es el Ecomuseo. Desde la pantalla a la izquierda, la antigua estación, el centro de recepción de visitantes, todo el trayecto hasta el Pozo San Luis a la derecha de sus pantallas. Todo un recorrido a través del tren, con una senda minera, con elementos etnográficos de diferentes pueblos y con diferentes senderos. Es decir, no es un museo. Estamos hablando de todo un valle con elementos dignos de visitar, de recorrer, de disfrutar y sobre todo de ser conscientes de lo que implicó la historia y la vida y la esforzada vida de esas personas que arrancaban con sus manos el carbón, hombres y mujeres, durante más de 150 años. Desarrollamos en el Ecomuseo todo tipo de actividades y planteamos todo tipo de servicios, actividades educativas, culturales, organizamos eventos singulares, un montón de cosas. Y casi mejor, por no extenderme, se las voy a explicar con imágenes. La visita comienza en la estación del Cadaviu, donde se reciben a los visitantes. Esta estación, lo primero que debo decirles, es que ese valle de Samuño que vieron en la anterior imagen, estaba recorrido durante el siglo XIX, buena parte del XX, por 4 antiguos ferrocarriles mineros, 4 vías de ferrocarriles mineros. El Ecomuseo consiguió recuperar una de las antiguas trincheras del ferrocarril para habilitar un tren minero y otra se habilitó como senda verde. Ahí hubo 4 vías de ferrocarril. Una de las estaciones de esas vías de ferrocarriles, concretamente aquella de la cual se cargaba el carbón y bajaba hacia Sama, por los antiguos puentes del siglo XIX para ser transportada al puerto de Mosén en Gijón, se recuperó y es el centro de recepción e información de visitantes, que es donde llega la gente y, bueno, pues toma su entrada, viene con reserva y también consta de diferentes elementos museográficos, que está ubicada a apenas 1,5 kilómetros del distrito de Cien.
A partir de ahí comienza el viaje en el tren minero, en primer lugar pasando por el conjunto monumental de la Bocamina de la Trechora, que es de mediados del siglo XIX, con un falso túnel, la antigua plaza de Mina y unos elementos que se pueden visitar en un segundo trayecto a pie, verdaderamente impactantes las imágenes. El trayecto a pie el tren dura aproximadamente media hora. Esa es una imagen del tren minero que luego ya se interna dentro del bosque del paisaje protegido, concretamente dentro del bosque ribereño, va paralelo a la imagen del río, hasta a la llegada al Pozo Samuño, que antes citó Florentino con la imagen de un cámara, se interna bajo tierra en el Socavón Emilia, una antigua galería de mina de montaña de más de 1 kilómetro de longitud, donde los viajeros entran en la oscuridad, toda la visita es guiada, con audioguía, y se sumergen en una verdadera experiencia minera de una mina real, con los sonidos del carbón, con la humedad de lo que es una galería de mina absolutamente segura, por supuesto. A los críos les encanta y a todo tipo de personas. Nos consta que es el segundo recorrido más largo de Europa en una mina real de un tren minero. Al finalizar ese recorrido, que es lo que era la primera planta en profundidad del Pozo San Luis, nuestros guías reciben a los visitantes y comienza la visita guiada explicándoles dónde están, exactamente a 32 metros de profundidad, diferentes elementos de lo que era una mina real. Y a partir de ahí, después de la explicación del interior de la mina, se asciende a admirar todo lo que son las instalaciones de la antigua plaza minera del Pozo San Luis de la Nueva, bien de interés cultural, patrimonio histórico, que datan de los años 30 del pasado siglo y se conservan tal cual. Es decir, es la forma de vivir, cómo se vivía e imaginar cómo era la vida de los mineros y de todo el poblado minero de la Nueva que se creó en torno al pozo hace casi más de 100 años, con diferentes instalaciones como son la la imponente casa de máquinas, las oficinas, la lampistería, el botiquín, la casa de aseos, etcétera, etcétera, etcétera. El edificio, que es la casa de máquinas, que es nuestra gran protagonista, junto con el Castillete, verdaderamente impresiona. Es una arquitectura modernista, imponente, con pináculos de zinc, construida por la Real Compañía Historia de Minas, a la que pertenecía Carbones de la Nueva, y las personas que llegan al Ecomuseo y ven esa imagen, les impresiona porque dicen, parece un plató de cine. Lo último que me lo dijo esto fueron los de la televisión gallega, que vinieron a rodar un rodaje de televisión. El otro día recibimos también a una agencia de comunicación que estaban organizando un tema de minería en la Feria de Muestras de Asturias y verdaderamente impresiona. Esas visitas guiadas se comienzan en los exteriores con la explicación de estos días y luego pasan a visitar los interiores de la casa de máquinas con su espectacular máquina de extracción que está tal cual y podría funcionar, que es toda la maquinaria que hacía la tracción del Castillete y de la jaula durante muchísimos años del pasado siglo. Las conversores y convertidores de los años 30 del pasado siglo están tal cual. Locomotoras, esta es la maquinaria de extracción, verdaderamente impresiona y podría funcionar hoy en día. Aquí tenemos imágenes de visitas guiadas, la imagen de la lampistería, que se conserva tal cual, era el trabajo de los mineros. Se va explicando a los visitantes cómo era toda la vida diaria de los mineros, la importancia de la ficha, bueno, 1000 cosas que no les voy a contar porque será mejor que se las cuenten en una visita del propio museo. La casa de aseos, que también a la gente que no conoce el mundo de la minería les impresiona, que se conserva tal cual, donde comenzaba y finalizaba la jornada en la mina durante muchos años, con las perchas mineras tradicionales, etcétera, etcétera. Cómo fue durante muchos años el spa del pueblo. En el pueblo no llegaba corriente y se dejaba los sábados, creo recordar, a la gente del pueblo poder ir a bañarse o ducharse aquí a la casa de aseos, hacía más de 70 años. El Centro de Interpretación del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, que está ubicado en la primera planta de lo que era la antigua casa de aseos. Y luego también la vuelta a la estación de Cadavid se puede realizar bien de nuevo en el tren minero o recomendamos, y a la gente le encanta, volver por la Senda Verde, que es otra antigua trinchera del ferrocarril minero, que es un recorrido en el cual adquieres otra perspectiva del valle, viendo desde arriba el Pozo Samuño, antiguas bocaminas, antiguos cargaderos, etcétera, etcétera, todo ello rodeado de frondosa vegetación autóctona y encantador, un paseo muy fácil de apenas 2 kilómetros. Bien, pues en esas instalaciones realizamos todo tipo de actividades que me gustaría que sean conscientes de ello. Más allá de la propia visita,
Tenemos un amplio programa de actividades para todo tipo de centros educativos, asociaciones de mayores, operadoras turísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Como verán por las imágenes, el Ecomuseo es para todos los públicos. Ahí ven a nenos de apenas 4 o 5 años. Desarrollamos también muchísimas actividades culturales. Esos fueron los actos de celebración del 5º aniversario. Volamos con la colaboración del Círculo Aeronáutico de la Frontera a un globo aerostático, las instalaciones del Ecomuseo, una imagen impresionante. Celebramos el Día de Asturias, tenemos campamentos, rutas interpretativas, etcétera, etcétera. El Ecomuseo también, que antes citó Florentino con esta misma imagen, se recorre, se cierra el Ecomuseo, pues el trail, la carrera de montaña, que discurre en una parte bajo tierra durante 1 kilómetro, como ven ahí. Y somos también escenario, antes hablaba de televisión española, de numerosos reportajes, documentales e incluso películas. Ahora mismo está en cartelera la película Enterrados, del director Luis Trapiello, rodada en la galería por la cual ahora discurre el Ecomuseo Minero, una película protagonizada por el famoso actor argentino Joaquín Furriel, por Candela Peña, por Paula Prendes, actriz asturiana, y por Lobato y otros actores asturianos. Esa es la cartelera de la película y las imágenes de promoción de Paula y de Joaquín hay en el Ecomuseo. Y ya para ir cerrando, comentarles esa apuesta que tenemos de apostar, nunca mejor dicho, por un turismo sostenible basado en nuestros valores, en los valores de las cuencas mineras asturianas, en los valores del Langreo y en particular y muy concreto de la comunidad anfitriona del Valle de Samuño, que aspira a ser reconocida como el pueblo ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias, un año más, porque creemos que desde el Ecomuseo trabajamos en colaboración con el resto de actores y asociaciones, ¿verdad?, en promover esos valores culturales y ese patrimonio, en favorecer la inclusión social, el empleo y la reducción de la pobreza. Antes se citó, el Ecomuseo abrió sus puertas en 2013 tras la recuperación de ese patrimonio industrial y del entorno del poblado minero, un proyecto demandado por la iniciativa popular de los vecinos del Valle, y seguimos siendo un elemento tractor de la economía local, y nuestro objetivo es mejorar el bienestar de la comunidad. No es incrementar visitas, sino mejorar ese desarrollo sostenible de la comunidad anfitriona del Valle de Samuño y por ende del Langreo y del Valle del Nalón. Desde que el Ecomuseo abrió, hemos recibido más de 150.000 visitantes. Cuando hablo de 150.000 visitantes son de los que pagan la entrada, los contabilizados, registrados. En realidad serían muchísimos más de 30.000 personas al año. Y les podría dar datos, este año estamos teniendo incrementos del 15%, prevemos una muy buena temporada de verano, se está incrementando mucho al hilo también de los indicadores de turismo de Asturias, el incremento de turismo extranjero de otros países y también, por supuesto, de otras comunidades autónomas, y ejercemos con ello un impacto muy positivo en todo lo que es la cadena de valor de la economía, el comercio y el turismo de la comarca. Y luego tenemos otra cosa, como langreanos y como asturianos, que también estamos alineados con esos valores de entendimiento mutuo, de paz y seguridad del turismo sostenible, porque nuestro carácter alegre y abierto derriba barreras culturales y se construyen relaciones y vínculos con cualquier visitante que se acerque a conocer el Valle de Samuño. Pretendemos ser un punto de encuentro, de conocimiento y intercambio de la cultura minera, no solo con otros pueblos, sino también culturas de España y del mundo, y estamos en redes de relación a nivel también nacional y europeo con muchos museos y otros elementos y comunidades mineras que guardan valores como nosotros, ¿no? Y por supuesto también una implicación en conservar ese valle, que es un espacio natural protegido, que es una zona de especial conservación y que es verdaderamente espectacular. De hecho, nuestra promoción turística se basa en juntarlo todo. No vendemos el Ecomuseo y solo el viaje en tren, vendemos el Valle de Samuño, vendemos el Valle del Langreo. Esas son imágenes de anuncios de promoción donde este es el último que va a salir en una revista, Viajar con Hijos, de ámbito nacional, donde se cuentan todas esas historias fomentando el conocimiento del Valle de Samuño. Animarles a los que no conozcan, que cuenten, cuando vuelvan por Asturias, visiten Langreo, porque aparte del Ecomuseo Minero, Langreo, que fue en los años 60 el kilómetro más culto de Europa, declarado por la UNESCO, siempre lo decimos, ¿verdad?, alberga, eso está, no es por lo digo como langreano, en apenas 2 kilómetros el mejor patrimonio industrial de Europa. En apenas 2 kilómetros está el Museo de la Siderurgia de Asturias, el MUSI,
que es el otro principal elemento de turismo industrial de Langreo y de Asturias. Tenemos un patrimonio histórico-cultural espectacular, la recién creada Ruta del Patrimonio Histórico de este año, con 5 líneas de interés cultural que van desde portadas románicas a casonas medievales, es decir, del siglo XI-XII hasta el siglo XVIII. Y tenemos también otros valores culturales como son la cultura del cine floreroso, los jardines históricos como el Parque Dorado con su famosa escultura La Carbonera, símbolo de la identidad minera, la pinacoteca de Eduardo Úrculo, el famoso pintor natural de Langreo y premiado por el Centro SEME de Madrid. Y además, para los que no conozcan o tengan esa imagen, somos un entorno muy natural. El 70% de Langreo es espacio rural, espacio que tiene unos paisajes espectaculares, como pueden ver ahí. Hay toda una amplia oferta de recorridos, de senderos de Langreo, ahí figuran 2 de los que se pueden hacer a pie, de forma muy sencilla, desde el propio Ecomuseo Minero de Samuño. Pues decimos, entren a una experiencia única. Y eso es algo que nos encanta contar siempre que vamos por ahí, y mucho más en un centro asturiano, con asturianos y en Madrid. Pero que nos sentimos muy orgullosos de ello y sobre todo muy orgullosos de ser un poco el eje vertebrador de esa candidatura del Valle de Samuño a puro ejemplar. Y también decirles que somos la imagen del turismo industrial del Principado del Gobierno del Principado de Asturias, con esa fotografía que tienen ahí. Y seguramente me he servido más de la cuenta, muchísimas gracias, pero sobre todo les voy a robar 3 minutos más, porque les voy a poner un videoclip que fue rodado hace apenas un mes, se estrenó en las redes, que forma parte de un proyecto de Turismo Asturias, del Gobierno Principal de Asturias, que se llama Asturias Sonora, que se presentó en Fitur con el vídeo de Víctor Manuel, que son famosos cantantes asturianos, con videoclips rodados en los principales atractivos turísticos o destinos del Principado de Asturias. Y creemos que este vídeo, que es bajo la canción La Escalera de Alfredo González, les va a gustar porque van a ver imágenes lo que es el Ecomuseo, pero con una canción además muy bonita. Limpia todos los pelos de
comunicador de comunicación hace honor al cargo, ¿eh? Vaya un comunicador, nos has convencido a todos. Fantástico. Muy bien, y ahora por fin va a hablar don Luis Valdés García. No sé leer el acrónimo, no sé qué es. Unión Temporal de Empresas Sarín. Bueno, pues ya lo ha dicho él. Unión Temporal de Empresas Sarín, global, desde y pues nada, es que me ha dejado sin palabras, chico. Tengo ganas de decir, no lo conozco, no conozco la persona, pero estoy deseando ir a conocerlo. Entonces, don Luis Valdés García tiene la palabra. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que los que lo conocemos con esta presentación dan ganas de ir muchas más veces, ¿no? Bueno, en eso consiste nuestro trabajo también, ¿no? Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano, Florentino Martínez Roces, presidente de Langreaos en el Mundo y del Centro Asturiano de Málaga, Jorge Baína, CEO de Global Consultoría Turísticas. Amigas, amigos, bueno, creo que estas primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación. Agradecimiento también al Centro Asturiano de Madrid por acogernos en estas instalaciones y por permitirnos ofrecerles información y presentarles este producto que estamos gestionando. Que estamos gestionando, cuando decía Andrés, no entendía esto de UTE, Sarín, Global, yo les voy a explicar, ¿no? Hace 2 años el Ayuntamiento de Langreo saca una licitación pública para que se presentasen ofertas y propuestas para gestionar el ecomuseo minero. Bueno, en aquel momento hablamos con Sarín. Sarín es una empresa del grupo UNOSA, es una ingeniería del grupo UNOSA, que son expertos, lógicamente, en minería. Y vimos que esa unión encajaba muy bien, porque ellos eran expertos en todo lo que es la parte de la gestión técnica, porque estamos hablando de un museo vivo, 3 kilómetros de vías de tren, 1,5 kilómetros de un socavón minero que hay que estar permanentemente manteniendo, es decir, se requerían unos conocimientos técnicos en minería para, digamos, presentarse al concurso, ¿no? Y nosotros, desde Global Consultoría Turística, aportábamos la parte que ellos más desconocían, que era todo el componente de promoción y de difusión del ecomuseo, ¿no? De ahí se genera esa unión temporal, que hace 2 años, bueno, pues accedimos y nos concedieron la gestión, y que este último año nos lo han prorrogado por otros 2 años más. De ahí que, bueno, pues a mí me gusta hablar de esa unión que conforman dos empresas para, digamos, establecer sinergias conjuntamente, donde una pata aporta el conocimiento técnico muy importante en este caso, y otra pata, bueno, pues aporta ese conocimiento en la promoción y la difusión. Probablemente ninguno de los dos por separado hubiéramos podido acceder a esa licitación, pero sí con la suma de las 2 empresas se ha hecho posible que este proyecto se lleve a cabo, ¿no? Tanto Jorge como yo, cuando hablamos del ecomuseo, cuando hablamos bueno, pues de la cuenca del Lalón, somos poco neutrales, porque, bueno, él vive en Sama, en el concejo de Langreo. Yo soy de un concejo que está pegado a San Martín del Rey Aurelio. Mi padre trabajó 40 años en la mina, soy hijo de minero, con lo cual el poder estar ahora al frente de un producto que ha significado una transformación en todo un valle. Hace 30 años los ríos bajaban negros porque se lavaba el carbón, y ese agua iba al río, con lo cual yo recuerdo que del Entrego en adelante aquí era agua negra, ¿no? Las escombreras mineras que comentaba antes Florentino, que se recuperaron, es decir, el proceso de transformación que han experimentado las cuencas mineras es realmente asombroso, y no es conocido. De hecho, cuando, bueno, pues como decía Jorge, nos invitan a plantear y a comentar el proceso de transformación que ha experimentado Asturias
en estos últimos 25 o 30 años, donde la apuesta por el turismo verde, por el turismo de naturaleza, es una auténtica realidad hoy en día, pero hace 30 años, bueno, había que diseñarlo y había que pensar en ello, ¿no? Entonces sí que entendemos, somos un ejemplo de cuál ha sido esa transformación que se ha producido, y el ejemplo más palpable, o que más podemos palpar, es este ecomuseo que le estamos comentando, ¿no? Algo que en otras condiciones se hubiese deteriorado, se hubiese dejado ahí morir, bueno, pues es hoy en día un punto de atractivo turístico para toda esta zona del Valle del Langreo, y bueno, para lo que es la cuenca, toda la cuenca del Nalón, y para Asturias en general, ¿no? Nos gusta mucho hablar de ello, es decir, ser un poco, triunfar en tu propia tierra, a veces parece que es complicado, ¿no? Y en este caso, bueno, pues podemos decir que sí que nos sentimos muy orgullosos de formar parte de este proyecto, ¿no? Nada más animarlos y animarles a que acudan y a que visiten el ecomuseo después de esta magnífica presentación de Jorge. Yo creo que da muchas ganas, que vivan de alguna manera esa experiencia de conocer, bueno, pues un valle, el pueblo, una mina, y todo eso enmarcado dentro de lo que es nuestro paraíso natural. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a los tres exposiciones magníficas. Naturalmente, al que más has vendido eres tú, mucho. Ahora no sé si estáis dispuestos, porque seguro que alguna pregunta me gustaría hacer a alguien, si estáis dispuestos a contestarlas. ¿Sí? Pues aprovechemos la ocasión, que a lo mejor mañana no tenemos esta oportunidad. Ya que están dispuestos, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues adelante. Bueno, vamos a ver. La voy a hacer yo. Preguntar cuánto cuesta. A ver, que nadie pregunte, bueno, y todo esto, ¿cuánto hay que pagar por ello? ¿No? Sería una pregunta, Jorge. Bueno, pues el ecomuseo tiene unas tarifas para lo que es la visita, digamos, normal, la visita guiada habitual, pero bueno, puedes estar ahí el tiempo que quieras. No es de hecho, animamos mucho a la gente a que pase el día, a que haga un tradición de minero, disfrute el valle y luego descienda. Las tarifas que están ahora pendientes de revisión son de 10 euros la visita la individual, adultos, los niños son 5. Si son grupos de personas ya baja la tarifa, a 8 euros y a 4, es decir, por ejemplo, los niños de colegios, cuando van en Corcol pagan 4. Hay también tarifas especiales cuando son familias con 2 niños, que son 24 euros. Por supuesto, hay tarifas especiales para los que son pensionistas y personas de la tercera edad, como ¿cómo se llama la tarjeta esta de Renfe? Aquí lo mismo, la tarjeta dorada, que pagan la mitad de la tarifa, pagan 5 euros. Y luego, aparte, nosotros tenemos una serie de convenios con diferentes entidades que hay descuentos en la tarifa, como puede ser el Ayuntamiento de Gijón, el Centro Asturiano de Oviedo, el Club Cultural Principado de Asturias, etc. Es decir, que es una visita muy asequible, porque además allí puedes pasar todo un día. Luego ya para actividades a medida, que muchas veces nos piden, pues empresas, o incluso les voy a dar un poco la primicia, vamos a tener hasta una boda en el ecomuseo, que va a ser en octubre. Nos vinieron a ver una wedding planner, como se dice ahora, que quería hacer, y se lo propuso a los novios y marcharon maravillados. Vamos a hacer una boda en el ecomuseo. Es decir, también hacemos eventos especiales para empresas, para todo tipo de cosas. Pero bueno, lo que es las tarifas, como les digo, que están publicadas en la página web del ecomuseo, y toda la información que se la pasamos, son muy asequibles. Muy asequibles. ¿Alguna pregunta? Vale. Yo quería preguntarle a Florentino algo sobre la candidatura. Y es, ¿qué expectativas tenemos? Por un lado, sería la primera parte de la pregunta, de poder este año conseguir, porque será muy bueno para Langreo, como hablamos tú y yo muchas veces,
muy bueno para Valles de Muni, pues justo también muy bueno para nosotros, porque la promoción turística sería tremenda en el ámbito nacional. Estoy viendo ahí a la princesa y precisamente a Leonor, y poder recibir la visita de la familia real aquí sería espectacular. Por lo que, ¿qué expectativas tenemos desde las radios en el mundo? Y de otro lado, ¿qué dificultades te encuentras o os encontráis desde las radios en el mundo a la hora de elaborar la candidatura, si contáis con suficiente apoyo, etcétera, etcétera? Bueno, empezaré contestando a la segunda. No tenemos ninguna dificultad a la hora de elaborarla porque tenemos un equipo que trabajó y sigue trabajando por hacer lo posible para figurar en la candidatura todo lo que es el Valle. Pero eso es poco. Eso es poco porque el premio lo otorga un jurado compuesto por unas aproximadamente entre 17 y 20 personas, el jurado que elige la fundación. A diferencia de otros concursos, como es el nuestro, por ejemplo, como es los premios que da la Veranos en el Mundo, en los que se entrega a cada miembro del jurado todas las candidaturas, en la Fundación Princesa de Asturias no lo hace así. Lo que hace es un resumen, la propia fundación, un resumen de cada candidatura. Y es lo que entrega al jurado, es lo que lee el jurado. El jurado después tiene, los miembros del jurado tienen la potestad de poder consultar cualquier candidatura, pero normalmente no lo hacen. Luego dependemos del criterio que tenga la fundación, no del criterio que tengan los miembros del jurado. Nosotros estamos seguros de que si los miembros del jurado leyeran toda la candidatura, éramos claros favoritos al premio, con seguridad. Antes se te olvidó decir, entre las actividades del Ecomuseo está el que el 30 de julio, me parece que es esa fecha, se va a presentar la candidatura en el Ecomuseo. Entonces, todos los que tengan algún contacto con alguno de los miembros del jurado, me atrevo a pediros, no que les digáis que nos premien, sino que se lean la candidatura. Que se lean nuestra candidatura. Yo creo que leyéndola, si todos los miembros del jurado la leyeran, estoy seguro que éramos claros ganadores. Tenemos muchas ventajas, pero tenemos también un inconveniente que lo quiero manifestar. El Valle se destacó por las luchas, ya desde cuando la Revolución de Octubre, en la Guerra Civil, en las reivindicaciones de los mineros, somos revolucionarios. Digo somos porque yo también soy del Valle y mi mujer que está aquí conmigo es del Valle, es de Pampiedra. Y eso puede pesar a la hora de hacer ese resumen que antes mencioné que hace la Fundación. Ese es el hándicap que tenemos, pero también, como estamos cargados de ilusión, pensamos que a lo mejor eso se puede volver en contra, que a lo mejor la monarquía pueda decidir que ya es hora de reconocer a un pueblo que quedó casi destruido por la reconversión de la minería. Bueno, pues venga, ahí voy yo. Me ha asombrado que las escombreras estén reconvertidas, recuperadas, donde hay pomaradas, donde hay plantaciones de kiwis y tal, porque yo tengo la imagen yendo hacia Asturias, paso a la provincia de León, el puerto de Vitariegos, que es una maravilla de puerto, y en el puerto de Vitariegos, que fueron minas a cielo abierto, se recuperó más o menos, pero no tienen fuerza, la vegetación no recupera la fuerza. Y ya más adentro, ya en la provincia de León, las escombreras siguen siendo escombreras. ¿Cómo se hizo? Porque yo ahí no veo minas, ahí veo un paisaje maravilloso, ahí estaban las minas, estaban ahí las minas, estaban ahí.
Pues desde luego que habéis hecho, que milagro ha sido ese. Bueno, sí. Me dejas de contexto, Sí, claro. contesto yo. Bueno, en primer lugar, las escombreras dependen del tipo de... Ahora lo digo un poco como biólogo también. Las escombreras estériles de carbón tienen una mejor recuperación, incluso una recuperación natural a lo largo del tiempo, porque son materiales inertes y que con el tiempo, a base del lavado del material, enriquecen el sustrato. ¿No? Entonces, no obstante, en lo que es los valles mineros, fundamentalmente el Narón y el Caudal, con grandes, no solo escombreras, sino explotaciones mineras a cielo abierto, se hicieron diferentes actuaciones de restauración de suelos degradados, de restauración ecológica, que contribuyeron a que hoy en día se han recuperado importantes áreas, a pesar de que últimamente no se han puesto los fondos. Pues en el caso de Sidra Trabanco, lo que muy poca gente sabe, que seguro que a muchos les gusta la sidra, es que el lugar donde más superficie de de manzanos de sidra hay plantada en Asturias es el concejo de Langreo. No es Villaviciosa ni nada, es el concejo de Langreo. Entonces hay zonas que se recuperan muy bien. Y depende un poco del tipo de escombre, del tipo de material. Entonces se generan procesos de sucesión ecológica que a lo largo de muchas generaciones van recuperando ese terreno, sobre todo si tienen solamente la ayuda de una serie de labores mineras desarrolladas en este caso por la empresa minera NOSA, por su ingeniería. Pero es que además, mira, me viene muy bien el ejemplo, y podría poner fotos, justo encima de la estación del Calabiu, y en dirección a ese alojamiento turístico, ese hotel rural, que es una casona de hace más de 100 años, reconvertido a hotel rural 3 estrellas, con un restaurante, etc., donde está la plantación de manzanos. Hay una medular, que es la medular de la muela, que se recuperó de forma natural, y lo que antiguamente era solo estériles de carbón, es decir, zonas donde niños jugábamos y salíamos llenos de carbón, podemos contar mucho sobre esto, hoy es un bosque monoespecífico de abedules verdaderamente espectacular, verdaderamente mágico. De hecho, nosotros programamos ahí, desde el Ecomuseo y también el Ayuntamiento de Langreo por su parte, actividades como son geoteatro, actividades para niños, concursos de fotografía, etcétera, que es verdaderamente espectacular, y fue la propia naturaleza, sin ningún tipo de intervención humana. ¿Ah, sí? Venga. Yo quería hacer una pregunta sobre las manzanas. Claro, por eso de Eva. ¿Qué tipo de manzana es? ¿De sidra o de cuchillo? Las fumaradas que tienen ustedes ahí. Lo quiero saber. Sí. Todas las plantaciones de manzanos, en lo que eran antiguas explotaciones mineras a cielo abierto escombreras, son manzanas de sidra. Son terrenos que en su día se restauraron por parte de la empresa minera Munosa y fueron adquiridos en grandes extensiones por lo que es Sidra Trabanco, que es, como saben, una de las mayores lagos llegares de Asturias. Son sidra o sea, manzana de sidra, pomaradas de sidra. Pomaradas de sidra. Bastante extenso. Bueno, está visto que Asturias es diferente. Asturias es diferente porque se regeneran las escombreras de manzana, que en León sigue siendo escombreras. Yo no sé, es que Asturias es Asturias. Bueno, perdón. Lo de que en León las escombreras siguen siendo escombreras, no, se está reconvirtiendo también. Pues yo paso por el río Sil y sigo viendo las escombreras igual. Es casi Galicia. Ah, ¿eso es Galicia? Del Manzanar para allá, ya es casi Galicia. Digo casi, ¿eh? Bueno, no, sí, la que Tenemos que pasar por la Robla. Bueno, será... Sí, por supuesto. Si me permite, se me olvidó decir una cosa también. En el caso concreto de Langreo fue donde se realizaron las explotaciones de carbón de montaña, y luego, cuando se profundizaron los pozos a partir de la década de los 20, el primer lugar de nuestro país donde se comenzó la explotación minera del carbón. En Asturias solo adelanta como mina de carbón la mina de Arnao, que hoy en día también es un museo, que está situada en las cercanías de Salinas. ¿Vale? Entonces, claro, estamos hablando de explotaciones de carbón de más de 150 años, de escombreras de muchas décadas, que hace muchas décadas que se dejaron de utilizar. Entonces, ese proceso que yo decía natural de sucesión ecológica permitió generar ecosistemas como que citaba antes de la medular, porque son muy antiguos, claro, otros son más recientes. De todas maneras, a la señora le digo que tenga cuidado porque los gallegos se lo apuntan enseguida, ¿eh? Sí. No sé, pero no sé.
Pues gracias. Sí. Se ha dicho hoy con mucha razón que la naturaleza es prodigiosa allí. Sin embargo, yo pienso que de concederse el premio, ojalá, el premio sería para la gente que se quedó en aquella tierra cuando todo lo demás se derrumbó, se desmanteló y desapareció. Yo quisiera poner aquí hincapié, ya lo hizo Florentino, como no, en que nadie abandonó el barco cuando el barco se hundió. Todo lo contrario, se unieron. Proliferaron las asociaciones de vecinos como en ningún otro sitio y la unión hizo no solo la fuerza, sino que hizo el milagro. Con lo cual, los kiwis, los manzanes, el ecomuseo, los chigres, los afallaizos, etcétera, etcétera, es el milagro del hombre y la mujer que se quedaron con la tierra y que fieles a ella la reconvirtieron y le dieron un futuro. Quería decirlo porque yo soy de allí. Es que también, igual que Asturias regenera, el Langreo debe ser tierra de grandes corporaciones, y menos ha asombrado aquí con sus conocimientos y sus formas de expresarse. Por cierto, ¿qué te ha pasado? Que me he quemado, pero no en un altorno ni en nada, cocinando. Bueno, pues vuelvo a reiterar mis gracias a los tres por esta magnífica exposición y ahora pues pasamos a tomar un pequeño vino y seguimos hablando del Langreo, de las minas, de las escombreras, de lo que es Galicia o lo que es León y esas cosas. ¿De acuerdo? Muchas gracias.